¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy es miércoles y toca la mesa de análisis internacional de Todos, Todas Tenemos una Opinión. Mi nombre es Elizabeth Prado y en ausencia de nuestra querida Cinti Ramírez Reyes, tendré el gusto de conducir la mesa de hoy. Pues bien, vamos a ver el tema, algunas imágenes del tema que estaremos tratando el día de hoy. Pues esta noche estaremos hablando de un tema muy importante que tiene que ver con los movimientos sociales de América Latina. Este tema lo escogimos justamente hoy que tenemos invitados de lujo porque tenemos personas, investigadores, profesores que conocen muy bien estos actores, los movimientos sociales que han sido motores y protagonistas de la transformación en nuestra región. Así es que permítame usted presentarles a quienes nos acompañan el día de hoy. Tengo frente a mí al doctor Eduardo González del Tecnológico de Monterrey, profesor de Relaciones Internacionales. Buenas noches, Lalo. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos. También nos acompaña el profesor Paul Alcántar de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias a todas y a todos. El profesor Domingo Cos y León, profesor del Departamento de Ciencias Sociales, CUSEA, de la Universidad de Guadalajara. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues entremos en materia. Lo primero que quisiera abordar con ustedes sería, bueno, pues justamente como decía, estos movimientos que han sido protagonistas y motores de la transformación en nuestra región y que explican en gran medida cómo se ha resistido y cómo se ha delineado las relaciones de las sociedades con el poder. Y vamos a empezar por algo que es muy importante, que es la teología de la liberación. ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿No? ¿Quién quisiera comentar? Adelante, Lalo. Pues a mí me parece que es muy importante que toquemos este tipo de temas y que hagamos esos análisis desde una perspectiva histórica, porque a mí me parece que hay una parte importante de la sociedad que supone que grupos de la comunidad, a pesar de vivir con presiones, dominados, etcétera, pues no se mueven y no hacen nada, ¿sí? Y esto no es reciente. Si nosotros también revisamos textos que hay sobre la época novohispana, en toda América Española, pues da la impresión que todo el mundo estaba en paz hasta que no hubo los procesos de las independencias, cuando en realidad a lo largo de los 300 años hubo una serie de movimientos pues que buscaban estas independencias, ¿no? Y con mejores condiciones de vida. Bueno, esto lo menciono porque precisamente ya para el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, comienza a haber una serie de movimientos de manera muy importante y muy significativos en varios países de América Latina. Cuando hablamos de la teología de la liberación, es importante que nos situemos sobre todo de manera central en algunos países de Centroamérica, precisamente, que es donde esta corriente, esta escuela de la Iglesia Católica, que empieza a definirse por la pastoral de los pobres o a favor de los pobres, se comienza a presentar. Y creo que hay tres momentos y tres personajes que son importantes mencionar. El primero es Juan XXIII, que por allá de 1958 pues comienza con esta idea de empiezan a plantear el Concilio Vaticano II, y que después, posteriormente, ¿sí? Pío XII, a la muerte de Juan, pues es el que lleva realmente toda la voz cantante de este Concilio Vaticano II, y que además no hay que perder de vista, es un papa que es sustituido, ya asumido, por Paulo VI, que también es otro personaje de la Iglesia Católica que busca la preferencia
por los pobres. Creo que la teología de la liberación vino a sembrar en tierra muy fértil condiciones de análisis, de respuesta y de movilización en grupos que históricamente habían sido marginados. Fue en su momento pues una corriente que abrevó sobre todo, bueno, de varios sistemas de pensamiento, pero uno de ellos del marxismo, para plantear pues que había un mundo posible, diferente al cual venían sufriendo las poblaciones, sobre todo campesinas e indígenas en Centroamérica. Sí. Sí, entonces vemos que esta teología de liberación articula la Iglesia, ¿no? Un pensamiento, una escuela desde la Iglesia y la justicia social, la opción por los pobres, la justicia social. Paul, ¿cuál fue la reacción de otras potencias, otros países y del poder, incluso dentro de los mismos estados? Bueno, agregando lo que ya mencionó Lalo, me parece que es muy poderoso que la Iglesia haya tomado un posicionamiento a favor de los pobres, sobre todo porque había una denuncia muy abierta de parte de los obispos latinoamericanos que veían esta opresión, ¿no?, de parte de las estructuras del poder hacia el pueblo. Y eso me parece que rompe de alguna otra forma con esta Iglesia conservadora que es en el contexto de la Guerra Fría. O sea, no es cualquier momento histórico. Estamos hablando de una dicotomía histórica muy importante, donde obviamente la Iglesia latinoamericana tiene una posición muy, muy abierta. Y en ese sentido, pues obviamente vienen resistencias, no solamente dentro de la Iglesia católica, sino también de las potencias, ¿no? Bueno, hablando de Estados Unidos, que hace todo lo posible por dinamitar estos esfuerzos que la Iglesia latinoamericana, pues abiertamente, pues le permite al pueblo, al final, tener un posicionamiento sobre estas posiciones estructurales del poder, ¿no? Por eso el marxismo es usado como parte del método analítico, donde la filosofía de la liberación también tiene un avance sustancial en las bases parroquiales, en las bases comunitarias. Eso obviamente a los Estados Unidos no les gusta para nada, de tal suerte que pues los Estados Unidos también tienen un posicionamiento, bueno, no muy claro. Ya sabemos cómo de repente los Estados Unidos en aquella época empieza a armar toda una serie de estrategias donde incluso invita a las iglesias evangélicas a tener una mayor presencia en algunos países, sobre todo de Centroamérica, ¿no? Entonces, los Estados Unidos creo que tiene una posición abierta en contra de este movimiento político abierto de la Iglesia Católica, y esto obviamente pues va creando fricciones internas en los países donde la teología de la liberación tiene una presencia muy importante, ¿no? Pensando sobre todo en los países como Nicaragua, El Salvador, donde obviamente, bueno, pues vienen todas estas tragedias que más adelante vamos a comentar sobre ellas, pero claro que los Estados Unidos no están nada contentos. A Estados Unidos le importa mucho mantener el control sobre Centroamérica, sobre todo porque es un territorio estratégico para los intereses económicos que se habían consolidado desde inicios del siglo XX. Hay que recordar que toda la agroindustria de las empresas norteamericanas tenía una presencia muy importante, sobre todo en Nicaragua, en El Salvador, ¿no? Donde estas empresas exportadoras de plátanos, ¿no? Pues tenía una presencia muy importante. Entonces, claro que Estados Unidos tenía una posición muy abierta en contra de este movimiento, y sobre todo pues tenía que encontrar un aliado dentro de la misma Iglesia Católica. Por eso el impulso del papado de Juan Pablo II, que es el que empieza a crear toda una estrategia para pues romper con este avance de esta filosofía de la liberación, que obviamente tenía una presencia muy importante en los territorios. O sea, hablar de presencia en los territorios es hablar de las parroquias, las pequeñas comunidades que se estaban empoderando, y sobre todo, y con esto finalizo, pues porque al final también el pueblo se estaba alfabetizando. Estamos hablando que había un desfase cultural importante entre las poblaciones con las élites que mantenían el poder en estos países, sobre todo centroamericanos. ¿Y cómo fue entonces que evolucionó ese papel de la Iglesia como actor, pues finalmente político? Sí. Porque al final pues hay una confrontación e incursión como actor político que mueve bases del pueblo, ¿no?
Sí, habría que decir que también a partir de esa apertura que hubo con el Vaticano II en los años 60 y las repercusiones que tuvo acá en América Latina con la teología de la liberación, pues una parte de la Iglesia, porque hay que decir que también la Iglesia es una institución muy diversa, claro, que hay grupos conservadores y hay grupos progresistas, pero dentro de estos grupos progresistas podemos considerar algunas órdenes religiosas que sí pues tomaron como más en serio digamos, nuevo mensaje de apertura, de cercanía con los pobres. Se crearon pues células populares, en algunos casos llamadas comunidades eclesiales de base, que van a tener una función social muy importante de cercanía a las problemáticas sociales. Y también algunos jerarcas de la Iglesia, incluso obispos, algunos muy importantes, sobre todo a partir de las conferencias episcopales, la de Medellín en el 68, la de Puebla en el 79, que van a establecer estos principios de la opción por los pobres. Y yo creo que a lo que se ha dicho acá habría que agregar un poquito pues, el contexto de las políticas neoliberales, que también en algún momento se empezaron a implementar en América Latina y que, bueno, pues generaron estas desigualdades muy fuertes que algún sector de la Iglesia buscaba, pues de alguna manera paliar también o de cercanía. Yo recalcaría esta idea, pues, de la importancia para Estados Unidos de Centroamérica y de Latinoamérica en general y cómo se buscó difundir o expandir las iglesias evangélicas también para tener esa cercanía con las personas, con los sectores más empobrecidos y generar pues algo que se ha llamado también la teología de la prosperidad, ¿no? En contraposición a esta teología de la liberación que tenía un sentido más comunitario, ahora estas iglesias evangélicas pues tienden más a un sentido individual de la búsqueda de la riqueza, la prosperidad, y vemos cómo se generaron todas estas iglesias que ahora en buena medida han prosperado en Centroamérica, en Brasil principalmente. Pues muy interesante. Vamos a una pausa y vamos a seguir hablando de este tema para conocer cómo fue evolucionando este tema en Centroamérica, sobre todo con los movimientos revolucionarios. Pues volvemos y Lalo González quería puntualizar un acontecimiento que quizá marca un parteaguas en cómo se van dando estos acontecimientos. Adelante, Lalo. Sí, me parece que también es importante no dejar de lado que la posición de los obispos y de los arzobispos y de los curas de parroquia, pues fue creciendo de manera importante hasta meterse en espacios pues políticos, económicos, en donde ya los gobiernos de Centroamérica y desde luego desde Washington pues no estaban conforme con el discurso que lanzaban pues a la feligresía en general, y entonces vamos a tener procesos tan complicados y violentos como el asesinato de Óscar Arnulfo Romero, el arzobispo de El Salvador, que abiertamente en sus homilías decía: exijo que el gobierno de Estados Unidos deje de mandar armas a el pueblo de El Salvador con las cuales nos estamos matando. Y esto va a ser este asesinato, él antes de la exigencia a los Estados Unidos, ya había dicho en varias ocasiones que de no pararse esto, vendría una especie de guerra civil en El Salvador, que finalmente se presentó con prácticamente 100,000 personas muertas, asesinadas. Entonces me parece que es muy importante tomar en cuenta esto, porque va a abrir precisamente una serie de procesos militares, guerrilleros, que se van a presentar en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, a consecuencia de la violencia con la que va a ser enfrentada la teología de la liberación, las posiciones de los sacerdotes por parte de Estados Unidos. Sí, porque fíjese usted que en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? En donde había potencias que se enfrentaban, había ideologías como más macro que también ponían en juego distintos valores, distintas formas de hacer las cosas, y también en un contexto en países en donde las desigualdades pues eran tierra fértil para que estas ideas florecieran, pues yo creo que eso al final terminó trayendo como
como consecuencia pues que estallaran esas guerras que por mucho tiempo conocimos como guerras de guerrillas, y el surgimiento de movimientos como el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador o el Frente Sandinista en Nicaragua, ¿no? Que son quizá los movimientos más emblemáticos, y el movimiento, por supuesto, en Guatemala, que incluso dio lugar a lo que se podría categorizar como un genocidio, ¿no? O sea, sumamente grave en los 80s. ¿Qué podemos decir de esto, Paul? Sí, bueno, a raíz de todas estas resistencias de algunos grupos que ven que la opción institucional evidentemente no existe, y sobre todo la opresión política que hay en estas comunidades, pues surgen pues estos grupos guerrilleros que en su momento fueron criminalizados, no solamente por parte del Estado como tal, sino apoyados abiertamente por Estados Unidos. Pues esto pues abre un proceso muy sangriento donde estas guerrillas son no solamente atacadas directamente por los estados, sino que también hacia la población civil que sale, pues, o está en medio de eso, se convierte como un botín político entre el Estado que los quiere acribillar y las guerrillas que quieren hacer notar su presencia en estos territorios, ¿no? En el caso del Frente Sandinista de Liberación Nacional, este movimiento guerrillero que surge a raíz de toda una serie de acontecimientos donde la dictadura no permite que precisamente estas agrupaciones tomen el poder de una manera institucional, pues lo que provoca es que la dictadura pues se convierta no solamente en un sistema, un régimen que opera la captura de las instituciones, sino que la dictadura se convierte en un grupo de familia que gobierna en Nicaragua pues prácticamente durante 4 décadas, ¿no? A través de la familia Somoza. Entonces, obviamente todas estas resistencias que se dan a raíz de que la dictadura evidentemente no permite que la oposición tengan posicionamientos institucionales, pues provocan estas guerrillas, ¿no? Y a final de cuentas, pues lo único que sucede es que estas guerrillas pues se conviertan en grupos militares muy sangrientos ante la respuesta frente a un Estado que realmente oprime, ¿no? Y obviamente esto pues viene a traer una serie de consecuencias donde hay miles de víctimas y donde no se nota que exista una voluntad por parte de la dictadura para llegar a un acuerdo, pero esto obviamente también trae una situación de relevancia porque los Estados Unidos pues tampoco permite que estos grupos guerrilleros pues logren buscar una transición política institucional y que logren tener un espacio de poder donde puedan obviamente tener una mayor consolidación a través de estas mismas instituciones, ¿no? Y por el otro lado también el tema del Salvador, que me parece que es sin demeritar las otras tragedias en Centroamérica, El Salvador también es algo muy especial porque a diferencia de Nicaragua, en El Salvador el proceso y la guerra civil que dura más de 10 años, pues logra una pacificación que solamente se da en el contexto de las élites, donde llega un momento en donde los militares sí logran un acuerdo para detener la guerra, pero esto lo que provoca es no reconocer las víctimas que están en las bases, es decir, hay muchos huérfanos de la guerra, y eso también es un caldo de cultivo porque al mismo tiempo en California, en los Estados Unidos estaban expulsando a las pandillas. En los años 90 se expulsan a El Salvador, estas pandillas que estaban ocasionando muchos problemas en la ciudad de Los Ángeles y en otras ciudades de California, de los Estados Unidos, las expulsan a El Salvador, y en El Salvador pues se encuentran un caldo de cultivo muy importante con los huérfanos, y ahí es donde emergen todas estas pandillas que luego traen grandes consecuencias, pues ya podemos llamarlas incluso humanitarias, ¿no? Crisis humanitarias en El Salvador, donde obviamente estas pandillas pues ven en los huérfanos una base social que al final de cuentas les ayudará a mantener un control político y del territorio. Y lo vemos incluso hasta la actualidad, donde Bukele pues incluso ha tenido acuerdos con estas pandillas que no son de ahora, sino que son pandillas de hace 30 años que ya están instaladas, ¿no? Entonces creo que a Centroamérica sí hay que verlo desde múltiples matices, porque pensar en Centroamérica como algo en conjunto, la verdad es que también distorsiona un poco de entender la historia de cómo han surgido todas estas disputas y tensiones por el poder.
Sí, en realidad son fenómenos muy complejos que es muy difícil pues analizarlos en tan poco tiempo y verlos con pocas variables, ¿verdad? Pero ¿cómo es que estos movimientos, sobre todo los guerrilleros, pasan de ser eso, movimientos guerrilleros, a convertirse en partidos políticos y a contender en elecciones, ¿no? ¿Cómo es que se alcanza la paz y hay oportunidad de contender en las urnas? Sí, se dan estos procesos de institucionalización, como ya se comentaba acá, en algunos movimientos guerrilleros, el Frente Farabundo Martí en El Salvador, el Frente Sandinista que logra el triunfo en 1979 en Nicaragua. Pero yo estaba pensando también en la década de los 80s, una década muy difícil para América Latina y yo diría para el mundo, de grandes crisis económicas. La perdida, ¿no? Entonces, una década perdida, como se ha dicho en algunas ocasiones, y cómo pues estos movimientos llegan a un escenario pues bastante desfavorable en esos términos. Todavía estamos también dentro del contexto de la Guerra Fría. Hay estas presiones de Estados Unidos de no conceder, ¿verdad?, gobiernos de izquierda en América Latina y sobre todo en Centroamérica. Entonces, creo que fue muy difícil para estos grupos que por fin llegaban pues al poder en algunos países centroamericanos, enfrentar un escenario también muy complejo, desde lo económico y desde lo social, las grandes desigualdades que se estaban viviendo en la región. Y que bueno, pues en algunos casos va a llevar a una transición política, como en el caso de Nicaragua, que pues cede el poder a Violeta Chamorro en 1989, 90 por ahí. Entonces, pues sí, porque también hay un desencanto en algunos casos de estos grupos que llegan al poder finalmente, pero que enfrentan una realidad muy, muy adversa. Lalo, la mitad de tu respuesta en este bloque y la otra mitad en el próximo. ¿Cómo es que estos movimientos y estos, una vez que se convierten en partidos políticos, luego llegan a convertirse en regímenes autoritarios? Sí, es un proceso muy interesante. Podemos mencionar como ejemplo al mismo Daniel Ortega, que llega en el 79 por las armas, se está prácticamente poco más de 10 años en el poder, y en un proceso electoral después de la invasión de Estados Unidos a Panamá, decide el pueblo de Nicaragua pues que van a evitar una invasión votando en contra de Daniel Ortega, y deciden entonces este frente entrar al mundo político electoral y desde ahí buscar el poder. Llegan nuevamente al poder con apoyo popular. Sin embargo, ya una vez que están ahí, pues a mí me parece que pierden totalmente la brújula y deciden entonces empezar desde cambiar las leyes, establecer un régimen, pues no solamente autoritario, sino un régimen en donde pues empieza a gobernar una especie como de pareja gobernante, el esposo o la esposa frente, copresidencial. ¿sí? Así, o copresidentes, ¿verdad? Sí. Entonces creo que al perderse en la brújula, terminan finalmente por olvidar los principios que los llevaron al poder en 1979, luchando precisamente contra la dictadura de la familia Somoza. Pues muy bien, o sea, es muy interesante. Vamos a una pausa, pero regresamos con la segunda mitad de la respuesta de Lalo. No se vaya. Qué bueno que sigue con nosotros, porque tenemos la media respuesta de Lalo. Adelante, Lalo. Entonces, ¿por qué estos movimientos se quedan en el poder y se convierten en algo así como regímenes autoritarios? Pero además de que se convierten en un régimen autoritario, no hay que perder de vista que en varias de las ocasiones y en varios de los países también reciben un apoyo popular importante. Y aquí quiero centrarme y retomar el caso de El Salvador, efectivamente, con las pandillas, porque hoy vemos cómo un personaje como Bukele
con la promesa de darle seguridad a la gente y encarcelar a los miembros de las pandillas que efectivamente nacen en California y que llegan a El Salvador en un marco de una violencia tremenda, hoy la población en El Salvador pues decide entonces ir por ese camino, apoyar, tiene una popularidad muy alta el presidente Bukele, a pesar de sus decisiones totalmente autoritarias y pues de llevar desde prácticamente el primer día de gobierno hasta el día de hoy, llevar su administración bajo un estado de excepción. 53 veces se ha renovado el estado de excepción. Bueno, o sea, ya viven en estado de excepción. Sí. Entonces, esto me parece que explica esta violencia de la cual también es evidente, la gente está harta, desesperada, explica por qué personajes como Bukele o el mismo Daniel Ortega terminan usando ese contexto en beneficio personal con el apoyo en muchos momentos de la población. Y es muy interesante no perder de vista que la guerra civil en El Salvador terminan por firmar los convenios de paz en México en 1992, cuando, o sea, después de la firma, 2 años después va a aparecer el EZLN en nuestro país, un grupo guerrillero. Claro, justamente pues esa es la ironía, ¿no? Que cuando en este país amanecemos el 1 de enero de ese 1994, estrenando un tratado de libre comercio con nuestros vecinos del norte, pues también estrenamos, ¿no?, un movimiento encabezado pues por el EZLN, en ese contexto de resistencia contra el neoliberalismo, el libre comercio, toda esta promesa, ¿no?, de prosperidad y de democracia. Doctor Cos, ¿cómo podemos entender esto? Y claro, no es el único movimiento, pero ¿cómo podemos entenderlo? Sí, justamente había este discurso, yo creo, triunfalista del presidente Salinas, que incluso lo había nombrado personaje del año en la revista Time, por ahí a inicios de los 90, y que manejaba pues toda esta idea de que México iría pues hacia el primer mundo con el Tratado de Libre Comercio que se había firmado en el 93 y que entraría en vigor el 1 de enero de 1994, pero sin mirar estas enormes desigualdades regionales y los grandes rezagos sociales que existían todavía en buena parte del país. Pues pensemos que, bueno, Chiapas, donde surge este movimiento justamente, es el estado donde se concentra en porcentual un gran número de pobreza en México. Entonces sí, creo que fue un golpe de realidad, ¿no? El surgimiento del EZLN ese 1 de enero de 1994, coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Entonces, pues bueno, ahí vemos un contexto muy contrastante. Por un lado, el discurso triunfalista que contradecía las grandes rupturas también políticas que se estaban viviendo en ese momento dentro del partido hegemónico, y las desigualdades sociales que se estaban viviendo y que estaban presentes en muchas partes del país. ¿Lalo? En la historia de América Latina, a lo largo de muchísimo tiempo, hay coincidencias cronológicas que me parece que no debemos de hacer a un lado sin que necesariamente estén así unidas. En 1983, en noviembre del 83, es cuando nace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y luego se hace público el 1 de enero del 94. Mientras, en Brasil, en 1984, se funda el movimiento de los sin tierra. En principio, los dos movimientos estaban luchando no solamente contra el neoliberalismo, sino contra el despojo sistemático e histórico de sus tierras. Tierras de cultivo que pues prácticamente los arrinconaban en la pobreza, tanto a los indígenas de Brasil como a los de Chiapas en particular, pero en general a los de México y a los de Centroamérica. Entonces me parece que es importante que tomemos en cuenta cómo estos dos movimientos, uno evidentemente armado como el EZLN, uno más bien apostando a la movilización social pacífica en Brasil, tienen como elemento fundacional la lucha por la posesión de la tierra, porque les regresen su tierra que históricamente les han quitado, en un momento en el cual
tanto Brasil como México, Argentina, pues estaban, decían los presidentes en turno, pues prácticamente de manteles largos porque estábamos entrando a la era del libre comercio. Justamente ahí, Paul, me gustaría preguntarte, estos grupos, y ahondando en lo que dice Lalo, ¿qué alternativas plantean, ¿no?, frente al Estado tradicional? O sea, ¿qué es lo que estos movimientos sugieren o claman que se haga distinto a lo que se propone desde el poder tradicional y las élites del poder? Creo que también, a diferencia de las luchas que se dieron en los 60, 70, incluso en los 80, los que se le conoce ahora como los nuevos movimientos sociales, o en ese marco de los nuevos movimientos sociales, planteaban un reconocimiento de los pueblos históricamente reprimidos, que no se quedara solamente como en esta narrativa de la lucha de clases, sino que trascendía más allá de eso. Estamos hablando de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Los pueblos que no eran visibilizados en este modelo contemporáneo de lo moderno que ya se había discutido en décadas anteriores, y donde la autodeterminación de los pueblos pues era la base fundacional de lo que ahorita Lalo estaba comentando, o sea, la visibilización de que los pueblos tienen derechos, la colectividad de los derechos, y sobre todo el reconocimiento que los pueblos originarios históricamente fueron despojados de sus tierras, no en el régimen del momento, sino que estamos hablando de siglos anteriores. Entonces creo que eso también da un parteaguas a las nuevas narrativas de la opresión. Y eso también vinculado con la influencia que tuvieron los movimientos de otras índoles que van más enmarcados a lo identitario, ¿no? Por ejemplo, los movimientos LGBT, también el reconocimiento de los movimientos feministas, que también tenían una clara lucha a favor del reconocimiento de los derechos de las mujeres, a pesar que se quería como enclaustrar el derecho de las mujeres solamente en el tema electoral, sino que estamos hablando de la violencia estructural sistémica en contra de ellas a través de distintos procesos, pues no solamente en los encuentros colectivos, sino también en la presencia del valor de las mujeres en los territorios. Por eso el EZLN también reivindica a través de la lucha de las mujeres indígenas como parte de la visibilidad, que es algo que luego no se retoma cuando surge en el 94 el movimiento, se visibiliza el movimiento, no se reconoce o no traemos a la memoria, por ejemplo, el papel que tuvo la comandante Ramona, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el movimiento feminista, el movimiento de la autodeterminación de los pueblos, y también el reconocimiento de el derecho del medio ambiente, un medio ambiente más sano para las generaciones futuras, pero también de las vivencias del presente, ¿no? Porque ya estamos viendo cómo el neoliberalismo pues tiene efectos sobre la tierra y la destrucción del medio ambiente, de las selvas, de los recursos naturales. Es decir, estamos observando que existen otras narrativas que salen a la luz, y que evidentemente esto no está dentro de la agenda de la política pública. Por eso es que en el caso de México, al gobierno de Salinas de Gortari esto le brinca, porque no saben ni siquiera cómo reaccionar. La primera reacción fue mandar al ejército los primeros días cuando se moviliza el movimiento zapatista, pero después viene obviamente una condena internacional en donde tiene que echar para atrás su estrategia bélica y pues empezar a reconocer que hay algo que dialogar. Por eso vienen estos procesos de las mesas de San Andrés, de Cocopa, exactamente, ¿no? Y estos acuerdos de San Andrés que luego pues vienen, pues no necesariamente se cumplen, ¿no? Y el uso de la tecnología, yo agregaría también como un nuevo elemento importante en esta guerrilla, o en este movimiento, perdón, del EZLN, más bien dicho, porque apelaba a la comunidad internacional por medio de estos nuevos instrumentos como el Internet y todas estas visiones que incluían pues el derecho a las mujeres, el derecho a la naturaleza. Es decir, creo que fue algo muy novedoso desde muchos puntos de vista, ¿no? Mucho más mediático, y eso pues también va a tener su gran importancia en ese momento. Y algo que me parece también importante dentro de esta novedad, tanto del movimiento de los Sin Tierra en Brasil como del EZLN, fue cuando comienzan a plantear de manera muy firme la autonomía de las comunidades indígenas. A mí me parece que los gobiernos históricamente no estaban preparados para recibir esa exigencia.
pensaban que era solo con llevar ayuda, algún programa, tierras, así es. Pero cuando la voz se levanta y dice, es que eso pues tampoco es que sea lo que estamos buscando, queremos autogobernarnos, queremos la autonomía de nuestras comunidades y, por ejemplo, en el caso de del movimiento en Brasil, son de los primeros que levantan la voz en contra de la destrucción que se está llevando a cabo de la selva amazónica. Entonces, creo que los gobiernos frente a esta, no solamente movilización y apoyo social de diferentes espacios de la comunidad hacia estos movimientos, y además la exigencia de autonomía, creo que les movió completamente el escenario y su respuesta fue, son extranjeros, vienen a perturbarnos y por supuesto hay que acabarlos con las armas. Así es. Pues es muy interesante porque a veces incluso se subestima las aportaciones que estos movimientos han hecho a la redefinición de la relación entre las sociedades y el poder, ¿no? Y cómo el lenguaje, las narrativas, el colonialismo ha sentado la agenda, pero estos movimientos han logrado incidir y han cambiado el rumbo y la historia de muchos países y en realidad creo que desde el poder se ha tratado de minimizar y de subestimar, pero sí es muy importante que lo mantengamos en el radar. Lalo, muy brevemente, tengo 30 segundos. Incluso algo que no lo ponen ellos sobre la mesa y no les interesa, la vía electoral. La participación electoral la hacen totalmente a un lado y son cosas que los gobiernos no estaban acostumbrados a enfrentar. Vamos a una pausa y vamos a regresar a seguir hablando de estos temas tan interesantes. No se vaya. Pues muchas gracias por quedarse con nosotros para seguir hablando de los movimientos sociales en América Latina y cómo han incidido en la agenda social, política y económica en nuestra región y pues en el mundo. Ya vimos que han logrado cambiar el rumbo y la historia de nuestros países. Este último bloque lo queremos dedicar a hablar de cómo estos movimientos han servido para resistir las embestidas del poder económico extractivista de las grandes compañías, tanto mineras como las empresas transnacionales que explotan los recursos, pero también que comercializan y que explotan la mano de obra de las y los trabajadores, pero también aquellos movimientos que han resistido y que han trabajado por la ampliación de los derechos. En ese sentido, ¿cómo han incidido en la agenda pública estos movimientos? Doctor Cos, si pudiéramos hablar de los impactos más significativos, ¿qué podríamos decir? Bueno, yo creo que se han logrado muchos derechos a partir de estos movimientos sociales que sobre todo tomaron un impulso muy importante en los años 90. En algunos casos, pasada la pandemia, bueno, la parte más fuerte, digamos, de la pandemia del VIH-Sida, en el caso de los movimientos por la diversidad sexual, y en el caso del feminismo, pues también unos cambios importantes que se dieron a finales de la década de los 90, sobre todo en algunos países donde, por ejemplo en Argentina, con las Madres de Mayo, y en México, pues el feminismo que también va a retomar, digamos, una importancia muy fuerte en la agenda política a partir del triunfo de la izquierda en la Ciudad de México, a finales de los 90 y algunos gobiernos progresistas en el resto del país. Entonces yo creo que se ha ganado en derechos, ¿sí? Se ha logrado importantes avances en ese sentido, no sin un escenario actual en el cual probablemente también estamos viendo la posibilidad de retrocesos. Sí, y yo creo que ahí algo que hay que destacar una vez que se instala este paradigma de lo que es la democracia liberal, donde los derechos políticos son más
pues son valorados, parte de la sociedad, sobre todo donde las dictaduras tuvieron una presencia pues muy importante en el Cono Sur, etcétera, en Centroamérica no se diga. Algo que se aprovechó en ese momento fue justo que los movimientos feministas de la diversidad sexual tuvieran una voz mucho más amplia, no solamente para que fueran reconocidos como parte de una ciudadanía que también tenía derecho a ir a votar, sino también su representación política en estas nuevas modalidades de participación política. Pero también esto va de la mano con la visibilización de los nuevos derechos, que en aquel momento se consideran como nuevos, pero al final de cuentas no es otra cosa más que el reconocimiento de la valía que tienen estas ciudadanías, ¿no? Ya adelantándome, bueno, me adelanté en el bloque pasado a hablar sobre los derechos de las mujeres, pero también me parece que es bien importante que el centro de la discusión de ese momento de los movimientos feministas es cómo hacer que la violencia en todas sus dimensiones pues fuera realmente dinamitada por estas nuevas democracias, el reconocimiento de las mujeres, no solamente a ser reconocidas como una base electoral, sino que también las mismas instituciones atendieran situaciones muy concretas como es la violencia estructural dentro de las familias, la violencia por razón de género, la violencia después más adelante que también se habla de la violencia económica, es decir, todas las violencias que al final atraviesan a las mujeres. Y por el otro lado, el tema de la diversidad sexual, que creo que es bien interesante cómo estos movimientos logran que las demandas para la atención del VIH, sobre todo en ese momento donde la ciencia todavía no lograba en cómo equilibrar el avance de la pandemia en la población, se convirtiera en política pública por parte de los gobiernos, ¿no? Porque en los 80s evidentemente no había un reconocimiento como tal, y es la diversidad sexual la que pone sobre la mesa el reconocimiento de la agenda sanitaria, pero también cómo los derechos de la diversidad sexual también tienen que ser reconocidos como parte de las nuevas ciudadanías, donde los sentimientos afectivos no solo quedaran en el closet, sino que también fueran visibilizados a través del reconocimiento institucional. Entonces, en estas dos movilizaciones me parece que hay un crecimiento muy amplio de la cultura cívica de la ciudadanía. Fíjese que por ahí creo, Lalo, que se nos quedó un poquito afuera una variable muy importante para entender lo que quisiera preguntarte. La variable es el crimen organizado, que es una variable que surge, ha ido ganando terreno y que va a explicar, en mi opinión, que gobiernos de ultraderecha empiecen a ganar terreno, al terreno que había ido ganando la izquierda y que habían ido ganando estos movimientos sociales. Porque con la excusa y la promesa de la seguridad o la inseguridad que siente la gente, pues entonces estos candidatos pues han ido llegando al poder. Y ejemplos los tenemos de norte a sur en este continente. Así que ahora estamos en un escenario en donde estos derechos a los que aludían mis colegas aquí en la mesa, pues están en gran riesgo. Ya tenemos algunos sectores en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, las Thrive Wives, ¿no?, que están pugnando porque se les quita el derecho de voto a las mujeres, que se les conceda a los hombres, a los maridos o a la figura masculina del hogar, un solo derecho por casa y que lo ostente el varón de la casa. Entonces, pues estamos en un escenario en donde estos derechos por los que se pelearon literalmente con sangre, pues ahora están en gran riesgo. Lalo González. Sí, a mí lo que me parece que es bastante peligroso dentro de la comunidad es, digamos, yo lo pondría como en tres momentos. El primero es cuando una parte de la comunidad se mueve para obtener ciertos derechos. Y dentro de esa movilización hay voces que se niegan a que la gente tenga esos derechos, incluyendo
esas voces, Claro. porque no hay derechos solo para los que se mueven Claro. y no para los que están quietos. parejo. Así es parejo. Pero después el siguiente momento es que ya una vez que se consigue el derecho, comienza a haber un movimiento por quitar esos derechos. Y el tercer momento, que a mí me parece todavía más grave, es lo que estamos viviendo en algunos espacios, en donde ya no hay necesariamente un movimiento para quitarle el derecho a alguien, sino un movimiento para decir, yo no quiero ese derecho. Eso me parece una verdadera locura, una barbaridad, porque ya no es solamente, como ya no pudieron quitar el derecho a alguien, entonces dicen, me lo voy a quitar a mí mismo. Claro. Esa es una locura lo que estamos viviendo. Entonces me parece que si nosotros regresamos en el tiempo y traemos a personajes como César Sandino, por mencionar a alguien de Centroamérica, y le decimos lo que está pasando en El Salvador o en Nicaragua, o si traemos al mismo Daniel Ortega de los años 60 y 70 y le decimos, mira lo que te convertiste, es para, pues para volverse locos frente a esa realidad. Entonces yo sí creo que en América Latina nos hemos empeñado por tener mejores condiciones de vida, mejores gobiernos y más derechos, como para que ahora venga parte de la comunidad no solamente a decir que no quiere que tengamos derechos, sino a querérselos quitar ellos mismos. ¿Sí? Entonces yo creo que es muy peligroso, y precisamente ahí es por momentos en donde también el crimen organizado puede encontrar tierra fértil. Sí, no, a ver, y creo que en el caso particular de México, donde el crimen organizado se ha convertido también en esta variable donde los posicionamientos, y sí hay un actor muy presente en el territorio, y que obviamente ha sido muy difícil por parte de los gobiernos para detener su avance, no solamente en su influencia económica, sino también incluso en política, etcétera. Creo que ante la poca efectividad que ha tenido los gobiernos para enfrentarlo, porque al final también hay mucha colusión por parte de la clase política, creo que la derecha, la ultraderecha, ha encontrado en este actor una forma para legitimar este tipo de discurso, ¿no? Es decir, a cualquier costa tenemos que combatir el crimen organizado, y si eso implica decidir quitarnos estos derechos, porque en esta excepción de derechos es como podemos ser más efectivos para combatir el crimen, creo que se vale. Y es algo que pues lo hemos visto en El Salvador, ¿no? Al final de cuentas, o sea, la gente que está renunciando sus derechos, ¿no? ¿Qué pensaría Romero de que El Salvador vota por alguien como Bukele? No, y que además, si la gente le escarba un poquito más al asunto, sabemos que hay un pacto entre Bukele con los liderazgos de las pandillas, ¿no? Que al final, pues eso también le ha permitido tener un margen de maniobra ahí operativa, ¿no? Doctor Cos, para cerrar con el programa. Sí, pues yo coincido con lo que se ha mencionado acá, en ese sentido de que pues ciertos grupos muy conservadores pues están tomando estos discursos de rechazar estos derechos, en realidad pues en aras tal vez de apelar al miedo, ¿no? Que es una herramienta también de la política. El miedo pues a la diversidad, a la apertura, al reconocimiento de nuevos derechos de los grupos sociales en general. Estaba pensando, por ejemplo, que bueno, históricamente se había logrado la ciudadanía política, cívica, social, económica, y a finales del siglo XX justamente se habían agregado estas nuevas ciudadanías, la ciudadanía ecológica, la ciudadanía cultural y la ciudadanía digital, que ahora es la que está causando estos problemas, ¿no? En ciertos grupos tradicionalistas que ven como un peligro, ¿verdad?, estas aperturas a nuevas realidades de la diversidad. Sí, porque se ve como este sentimiento del Estado que está cediendo, es débil, y pues hay que regresar y está en riesgo, ¿no? Entonces hay que encontrar y hay que formar nuevos enemigos políticos, ¿no? Entonces es más fácil que el migrante, la persona migrante, la persona de diversidad sexual, las mujeres sean las y los nuevos enemigos públicos de un Estado que quiere mantener el orden y la paz, ¿no? Y eso me parece que comprarnos ese discurso es muy peligroso.
Bueno, pues espero que haya disfrutado este programa que definitivamente pues nos dejó muchas cosas en qué pensar. Esperemos contar con su asistencia, con el favor de su atención la próxima semana. Aquí en Todos Todas tenemos una opinión en la Mesa de Análisis Internacional. Buenas noches.